Bienvenidos. La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología FECITEC, la Revista de Ciencias Tecnológicas RECIT y el Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño MIDAUT, les da la más cordial bienvenida al Segundo Foro Internacional de Habitabilidad Ambiental. A continuación, tenemos la conferencia Parámetros de análisis en la habitabilidad ambiental del patio escolar, impartida por la arquitecta Marisol Montiel Berumen, estudiante de maestría en el programa MIDAUT en la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la UABC en Ensenada. Marisol Montiel es arquitecta desde 1998, egresada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UABC en Campus Mexicali. En 2008 trabajó para CIDUE Mexicali, colaboró con la supervisión de obra para la cuarta etapa del Museo Caracol en Ensenada. Desde 2011 hasta la fecha es docente de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la UABC en Ensenada. Actualmente está inscrita en la maestría en la sede de Ensenada, donde cursa el tercer semestre, y pues ella tiene intereses en los temas de investigación de diseño bioclimático y la habitabilidad en los espacios. A partir de ahora, le solicitamos de la manera más atenta que apaguen sus micrófonos y cámaras de video. Gracias. Entonces cedo el uso de la voz a Marisol y bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, doctor. Un gusto estar participando en este evento del Foro de Habitabilidad. Para mí es un honor que se me haya considerado en esta participación y le doy la bienvenida a todos los asistentes. Me voy a permitir compartir mi pantalla para iniciar con la presentación. ¿Es visible? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, todo perfecto, Marisol, adelante. Gracias, doctor. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a esta plática titulada Parámetros de habitabilidad en el patio escolar. Mi nombre, soy la arquitecta Marisol Montiel Berumen y pues muy gustosa de participar en este evento. El contenido que voy a mostrarles a continuación tiene que ver con lo siguiente. Voy a explicarles o contarles acerca de tres modelos en específico, tres modelos de diseño para espacios infantiles. También abordaremos la definición de un patio escolar, los elementos de diseño del mismo patio escolar, qué relación existe entre el patio y el usuario, la percepción y sensación sobre el patio escolar, elementos de habitabilidad en el patio escolar, en donde también está involucrada la normativa y lo que se mide como habitabilidad en un patio escolar o los parámetros. Algunos ejemplos también de casos de estudio que ya se han realizado y concluiré con una conclusión y las referencias. Y parto con esta frase del arquitecto Aldo Van Eyck que nos dice: si la infancia es un viaje, asegurémonos de que el niño no viaje de noche. Y con ella doy inicio a lo que presentaré a continuación. Como primer antecedente, les quiero mostrar este primer modelo de espacio infantil denominado Junk Playground o patio basura o patio de desechos, también se puede encontrar por ahí en alguna literatura. Este modelo de espacio infantil fue instituido por este arquitecto, Carl Theodor Sorensen, él dedicado a la construcción de vivienda, pero también pensando en los exteriores de vivienda y situado en la última etapa de la Segunda Guerra Mundial. Él se preocupa o voltea su vista hacia
todos los niños que estaban viviendo esta terrible situación, y entonces empieza a visualizar espacios baldíos o desocupados donde se podían ir colocando materiales que podrían tener un segundo o tercer uso, residuos de los bombardeos o de toda la destrucción que se encontraba en el momento. Esto es en Dinamarca y este arquitecto busca que este espacio dedicado hacia los niños lo protegiera y lo aislara de toda su realidad presente. Era una forma libre de juego la que ellos utilizaban estando en este espacio. Como les menciono, eran espacios donde se colocaba material de los edificios ya destruidos o bombardeados. Y él menciona que el parque infantil de Chatarra, como también se le conocía, era por mucho el más feo, pero también era el mejor, porque estimulaba y posibilitaba a los niños a generar un sinnúmero de actividades. Este mismo modelo, tienen estas otras imágenes, los niños implementaban toda su creatividad. Al primer espacio titulado así, Junk Playground o Patio Basura, se le instituye o se le coloca a un director de juego. El campo que les estoy mostrando es el de Emdrup y en este poner a un personaje que dirija el juego de los niños, él mismo decide no intervenir y menciona que la iniciativa debe venir de los propios niños. Yo no puedo y de hecho no quiero enseñar nada a los niños. Este personaje es conocido como Bert Lesen y él decide dejar actuar a los niños en este espacio con todos los materiales a su disposición, donde ellos mismos construían y podrían quitar lo construido porque ya les cansó esa forma de tener esta pequeña casa o pequeño espacio donde ellos jugaban, lo podían destruir y volverlo a construir en otro sitio, reubicarlo con los mismos materiales que tenían a su alcance. Más adelante, este modelo que les presenté anteriormente se sigue llevando a distintas partes de Europa y es esta arquitecta Lady Allen of Harwood quien se lleva la idea a Reino Unido. Ella establece o menciona que es el momento de decidir si los parques infantiles deben ser diseñados para adultos, los que quieren todo ordenado, o para los niños a quien les gusta estar sucios. Y la idea del Junk Playground es algo que motiva mucho su iniciativa para generar estos espacios, pero ella cambia el nombre. Ella y sus colaboradores cambian el nombre y lo titulan ahora como el Adventure Playground o patio de aventura. Se buscaba el objetivo de estos espacios era generar la misma libertad hacia los niños y aislarlos de su situación ya por demás pues poco tolerable o muy, muy lastimosa para ellos. Entonces buscaban que su libertad creativa y de juego se concentrara en estos espacios. A los niños se les capacitaba para utilizar herramientas como desde un martillo, serrucho y todas las herramientas básicas, se les entrenaba o capacitaba por algún par de meses y ya teniendo esa capacitación, ellos eran libres de construir, montar y desmontar lo que a su iniciativa creativa decidieran realizar. Este mismo modelo ahora lo aborda el arquitecto Aldo Van Eyck, pero lo renombra como parque infantil. Estamos hablando de la misma temporalidad, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Este arquitecto utiliza espacios ahora en Holanda y realiza el diseño y construcción de 700 o más de 700 parques, de los cuales 90 todavía persisten, y lo que él busca es espacios baldíos o desocupados donde se tengan que hacer mínimas intervenciones en ellos
pero que a la vez activen a la ciudad. Y había varios terrenos baldíos, la misma situación, bombardeados o destruidos, edificios destruidos, que eran espacios inutilizados, donde con poca intervención se podría generar este tipo de actividad. Y aquí lo vemos en otro ejemplo del mismo arquitecto de esta plaza, la Plaza Dijkstraat, donde se ocupaban estos espacios para una futura transformación. Primero eran mínimas intervenciones buscando que en un futuro cercano se hicieran todavía más importantes. A continuación abordo la definición del patio escolar y hago referencia a estos autores, Fontana y Cárdenas, que nos definen este espacio como aquel donde la arquitectura posee una ineludible dimensión pública. En él también se desarrollan las primeras relaciones sociales, donde además los niños tienen conciencia de lo que los rodea, de cuáles son sus límites o qué recursos tienen a la mano, donde se generan las condiciones adecuadas para construir su identidad como futuros ciudadanos. Y menciona que el patio escolar es para los niños el lugar por antonomasia donde aprenden a relacionarse, donde las reglas del juego no están definidas o dirigidas como en las aulas por un adulto o maestro. Y con esta definición también encontramos a otros autores como Navarro Martínez, que nos menciona que el niño en este espacio tiene un contacto directo con seres vivos, con fenómenos naturales, con distintos materiales, algunos flexibles, algunos moldeables, algunos no, donde se incrementa el aprendizaje y la relación de dependencia entre lo social y lo natural. Y una de las amplias enseñanzas en este espacio para los niños es el proceso de socialización, donde se interactúa libremente con sus pares o con otros niños, así como los encargados de los planteles educativos, como serían maestros o los mismos padres de familia. Y en este espacio también se adquieren habilidades muy importantes desde temprana edad. Por dar algún ejemplo, es el respeto y la colaboración. El mismo autor menciona que el espacio exterior lo podríamos ubicar en cuanto a la experiencia de un niño desde una temprana edad en tres áreas: en el espacio construido, en el entorno natural y por supuesto en el patio escolar, que es donde a lo largo de su formación académica va a vivir y convivir en esta área. En cuanto a los elementos de diseño del patio escolar, estos autores, García Serrano y Urda Peña, hacen una clasificación en cuanto al área dedicada al patio escolar y la dividen en tres zonas. La primera zona, ellos la titulan como activa, la segunda semiactiva y la tercera tranquila. En este video que les muestro, les voy a pedir que concentremos la atención en la niña que está a su izquierda, de vestimenta rosa. A ella la podríamos ubicar perfectamente en esta zona activa, ya que se desenvuelve con un juego más activo y si se fijan sus movimientos son más marcados, tiene mayor desenvolvimiento. Y en esta zona activa podríamos encontrar los niños que juegan fútbol, el correr, brincar o saltar de una forma muy activa. Si volvemos a poner nuestra atención ahora en el niño de camisa amarilla, a él lo podemos ubicar perfectamente en este juego simbólico social. Sí intenta hacer movimientos, pero no los está haciendo tan marcados, entonces se clasifica en esta zona semiactiva. Podríamos encontrar tener el equilibrio, subir, bajar. Sí hay movimiento, hay juego simbólico, pero no es tan intenso. Y por último, concentremos la atención en el niño del centro. A él lo ubicamos perfectamente en esta zona tranquila, donde el juego es imaginativo, social y intervienen actividades como serían leer, cantar o descansar.
Navarro Martínez nos habla sobre qué desafíos se deben cubrir o qué desafíos debemos tener en mente para poder lograr estos espacios habitables, y nos habla de esta serie de puntos a los que se les tiene que trabajar y poner atención. Y el primero que nos menciona es enriquecer oferta de juegos por edades. Los niños no juegan a lo mismo durante toda su estancia escolar. Si hablamos de un plantel educativo de primaria, pues el niño de primero no querrá jugar a lo mismo que juegue el niño de sexto grado. En otro punto nos habla de prevenir desigualdad de género, que no existan estos espacios únicos y exclusivos tanto para niños o para niñas, sino que exista una comunicación entre el uso de los espacios para ambos, ya sea niño o niña. Que sean accesibles para todos, que el relacionarse con su contexto sea importante porque la naturaleza y todo su entorno le va a aportar o le va a sumar muchas más experiencias que a lo largo de su vida lo van a formar de una mejor manera. El incluir elementos naturales, como lo mencioné, permitir la transformación por parte de alumnos, que ellos intervengan en esa transformación del patio. Si el patio no cuenta con estos elementos, pues que ellos sean los que se involucren en esta participación de transformación, y esto va a ayudar a que el mismo espacio sea apropiado por los niños. Favorecer retos físicos y cognitivos, poseer un espacio suficiente para cada alumno, evitar hacinamiento, la interacción frecuente con trabajo, observación y juego, que el patio no sea excluido de la formación educativa del niño, sino que sea parte de su formación educativa, y la relación visual y conceptual fluida con el aula, que mantengan este diálogo o comunicación aula y patio exterior. Y Fontana y Cárdenas nos mencionan que los patios muchas veces no han sido proyectados desde una condición inicial de integrar el aula y el patio, o de comunicar aquellos espacios interiores con los exteriores dentro de un plantel educativo. En el siguiente punto, hablando de la relación del patio escolar y el usuario, los autores Fontana y Cárdenas abordan estas problemáticas que se presentan, que son arquitectónicas y también ambientales. Ellos dicen que al suplirlas podríamos generar pues, mejores espacios, y hablan de una dualidad entre el exterior y el interior, tanto del edificio como en los bordes del patio, todo lo que delimita el área. También nos dice que otra de las problemáticas presentes es que los patios están configurados con una lógica centro-periferia, que el patio está siendo desaprovechado como un espacio colectivo, y que no cuenta con o no le apuestan a este valor ambiental que debe contener. También otro factor importante a considerar es la falta de mobiliario, el cual podría ser modulable, flexible, adaptable a las necesidades varias de los niños que se presenten en ese lugar, y con ello poder lograr una interacción de actividad, tener actividad física, tener actividad de juego libre dentro del espacio. Castell nos menciona que los factores relacionados con el medio ambiente, como la calidad de aire o la proximidad a los espacios naturales, tienen un porcentaje importante de afectación directa sobre la salud en las personas, y nos habla de un 20% de afectación directa al tener contacto con este medio. En este siguiente punto abordo la relación del patio escolar con el usuario, y hay una psicóloga, Kita, que nos menciona que la psicología ambiental permite esta integración de experiencia en los niños, y que esta experiencia puede proporcionar información la cual se puede utilizar en el diseño y planificación de entornos más favorables hacia los niños. Y en esta imagen que pueden observar, podemos ver esta comunicación con este esquema del interior del aula hacia el exterior, que no exista esta barrera
de bloqueo de un área interior con la exterior, sino que se mantenga continua la comunicación en beneficio del aprendizaje y desarrollo de los propios niños o de los usuarios. Asís y Said nos hablan acerca de la percepción y sensación del patio escolar y nos mencionan que los niños necesitan tener un entorno que los desafíe, que les proporcione algo para observar, que los motive a pensar, que los haga tomar decisiones y elecciones, que atraigan su atención, que sus actividades se comprometan y así darles a ellos la oportunidad de conocer y hacer más amistades o más amigos durante su estancia y convivencia en este espacio. Y abordando ahora la habitabilidad del patio escolar, pues Fuentes Freixenet nos menciona que el ser humano está continuamente interactuando con su medio ambiente, puede ser el natural, el social y el artificial, y su medio ambiente determina su comportamiento, ya sea físico, psicológico, lo cual va a determinar va a determinar o va a influir directamente en la salud y bienestar y confort del mismo ser humano. Y nos menciona algunos elementos bióticos, que son los organismos vivos, o los elementos abióticos, que son los que incluyen, por ejemplo, la luz solar, el aire, humedad, suelo, entre otros, en los que el hombre no interviene, sino que simplemente influyen o afectan el desarrollo del ser humano a cualquier edad. Hablando de normativa, pues en este esquema que les muestro, se trata de alguna de la normativa involucrada donde se evalúa al individuo desde su percepción o sensación, desde su confort hacia su entorno, así como las características de la instrumentación que se debe utilizar para recabar esta información o hacer mediciones directamente para poder obtener datos que nos ayuden a entender qué es lo que sucede al evaluar la percepción y sensación de confort en el ser humano. También, bueno, aquí ustedes las pueden ver, son algunas ISO, la ANSI-ASRAE, y también Rincón Martínez nos menciona que para obtener este ambiente térmico, pues intervienen distintos factores o distintos puntos a considerar, como serían los factores fisiológicos, que interviene el género, la complexión y metabolismo, los meteorológicos, que son los relacionados con la radiación directa infrarroja, viento, humedad, temperatura del aire, entre otros. Los espaciales, que interviene la climatización, materiales constructivos, color, textura, forma y volumen. Y también, por último, los circunstanciales, que aquí es donde se engloba la ingesta de alimentos, permanencia, actividad, estado de salud, vestimenta, entre otros. Todos importantes a considerar y evaluar para poder lograr este ambiente térmico. Y ya adentrándonos al tema en cuanto a los parámetros de habitabilidad del patio escolar, este autor, San Juan y otros autores hacen esta subdivisión en dos áreas, los parámetros ambientales y los arquitectónicos. Y por ambientales podemos clasificar al confort higrotérmico, el confort lumínico, el confort acústico y la calidad del aire. En cuanto a los arquitectónicos, tenemos la adaptabilidad del espacio, el contacto visual, auditivo y estético. Todos ellos involucrados en un buen desarrollo físico, cognitivo, social del niño dentro de su espacio, el patio escolar. A continuación voy a mostrarles algunos ejemplos que son casos de estudio sobre el patio escolar, algunos ejemplos ya realizados, algunos estudios realizados. El primero lo realiza Aminpur y otros en Australia, 2020, y nos habla del valor oculto de los espacios intermedios para el juego autodirigido en los niños en los entornos escolares al aire libre.
El segundo caso es el diseño participativo para un entorno sostenible y la integración del diseño escolar a partir de la preferencia de los mismos estudiantes. Este está realizado por Mokhtar Manesh en 2019 en Irán. Y el tercero es la provisión de sombra en los parques infantiles públicos para la seguridad térmica y la protección solar. En este estudio se evaluaron 100 espacios al aire libre o de patios infantiles o de juego infantil, parques o espacios infantiles en Estados Unidos. Esta investigación es realizada por Olsen y otros en 2019. El caso cuarto es un pequeño dato que les voy a mencionar que está en proceso, en el cual estoy elaborando en este momento. Muy bien. Partiendo del primer caso, les puedo explicar que en esta investigación ellos se enfocan en este marco socioecológico en los estudiantes y buscan saber y conocer cuáles son los parámetros cualitativos de los niños. Los niños eligen espacios intermedios que apoyan su juego autodirigido y les identifican características que para ellos son favorables. Utilizan el método en tres rubros, hacen un mapeo del comportamiento, hacen recorridos donde acompañan a los niños hacia donde ellos elijan estar para llevar a cabo sus actividades de juego libre o autodirigido. Y esta duración de recorrido son 15 minutos en lo que los acompañan y simplemente están recabando la información que los mismos niños les proporcionan. También realizaron grupos de discusión donde se abordaban temas relacionados con las características físicas, ambientales, sociales y organizacionales de su espacio. En este esquema es como ellos lo abordan al espacio intermedio. El espacio intermedio es aquel que comunica al espacio o dos, que queda justo en el centro de dos espacios o áreas construidas. Si ponemos un ejemplo, podríamos decir la cancha de fútbol y el edificio de aulas genera un espacio en el centro de ellos. Ese espacio es el que se le considera espacio intermedio. En este estudio hacen un análisis a distintas escuelas y en la primera escuela, como pueden observar en su imagen superior izquierda, las áreas que determina la escuela como áreas de juego para los niños son las clasificadas como 1, 2 y 3, pero al hacer este análisis de mapeo, recorrido y entrevistas con los niños, ellos se dan cuenta que los espacios favoritos o elegidos por los niños se encuentran fuera de estas áreas. Como lo podemos ver en esta, es la misma planta. Aquí podemos ver el espacio número 2, que sería estar a la sombra de este árbol, o el espacio número 1, que es el espacio que reflejaban los niños, que es el que menos ruido les provocaba y por eso elegían jugar debajo de la escalera como su espacio favorito. En esta otra escuela que se analiza en el mismo estudio, volviendo a la misma dinámica, los espacios establecidos por la escuela como áreas de juego o patio escolar, los niños identifican en algunas si quedan dentro, como esta área del espacio número 3, identificado debajo de una banca porque no existe otro espacio que le proporcione sombra, entonces eligen aislarse del ruido, de a lo mejor la actividad que estos niños desarrollan es pasiva y los niños que corren y juegan los molestan, entonces eligen este espacio. También tenemos el número 6 como los espacios preferidos de los niños y es la misma situación. No corresponden a las áreas determinadas por el plantel como los posibles o dados espacios para realizar actividades en el recreo o en el tiempo libre que tengan en su plantel. Como resultados obtienen en este estudio que los niños no optan por los espacios formales establecidos porque sienten que inhiben su juego, que ellos no pueden ser libres en esos espacios.
y descubren oportunidades en los espacios intermedios y pueden perfectamente identificar sombras o características de aislamiento de ruido que les ayudan a sentirse más cómodos o confortables dentro de ese espacio para su juego libre. Y pues manifiestan estos tres tipos de características, las físicas, sociales y organizativas. Y en esta planta pueden observar los puntitos azules son la actividad más frecuente en niños y las crucecitas en rojo son las niñas. Y si a simple vista podemos observar que los niños ocupan mayor área en el centro de una cancha de fútbol que las niñas que prefieren irse a los extremos de esta cancha en áreas a lo mejor un poco sombreadas o aisladas de toda esta actividad intensa. En un segundo caso que les muestro, es este que nos habla del diseño participativo de un entorno. En esta investigación abordan a las escuelas primarias femeninas y nos dice que el diseño tiene una repercusión o efecto en la preferencia y asistencia a los planteles educativos. También nos puntualizan que la visión de un niño que tiene de un espacio es diferente a la que puede tener un adulto y que estos espacios escolares se deben de construir con ciertos requisitos y factores que sean acordes a la perspectiva de los usuarios. En este esquema, en donde se aborda tanto el de esta investigación, que es la primera parte, del entorno escolar, la relación de la arquitectura directamente con la educación y con el entorno escolar, donde se pueden evaluar el espacio físico, condiciones ambientales como temperatura, luz y sonido. Aquí esta es una elaboración propia, donde además incluyo el estudio anterior, que son los espacios intermedios con sus características ya mencionadas. Todo esto en favor de un aprendizaje y desarrollo pues para los niños que ocupan estos espacios. El método que ellos utilizan es, por medio de especialistas en el área, hacen una selección de tarjetas con imágenes de características específicas de escuelas, donde al mostrarlas hacían una votación, piden a los niños o a las niñas estudiantes que voten por el mejor espacio o el que proporcione mayores ventajas o características favorables. Y en esta imagen les puedo mostrar que la imagen número 1 fue la mejor aceptada o más votada porque incluía un patio escolar y les agradó la idea de que tuviera área verde, el color de los edificios y que el patio estuviera en el centro y fuera de dimensiones importantes. La imagen menos votada en cuanto a la preferencia de las encuestadas fue la número 10, la cual incluía el edificio emplazado directamente al límite de banqueta. Entonces, no observaban ningún espacio atractivo, el color, la altura, todas las características que se muestran en la imagen no fueron atractivas para elegirla como favorita. Y en estas gráficas podemos ver lo que acabo de mencionar. La imagen que contaba con un amplio patio escolar fue la favorita en votación, la más seleccionada, y aquel edificio que se encontraba al límite de calle o límite de banqueta fue el menos votado o el menos seleccionado. Estos resultados nos hablan sobre que es importante considerar los espacios tanto interiores como exteriores. También hablan sobre tipo de ventanas, sobre formas en cuanto al edificio, las escaleras también fueron un punto que se menciona y también determina el estudio que los edificios altos o cerca al límite de calle o banqueta no motivan ni la asistencia ni la preferencia de sus propios estudiantes. Y como mencioné, pues el patio de recreo es un factor muy alto a considerar para esta asistencia o preferencia en estos espacios. El caso 3 nos habla de esta
provisión de sombra que generan los patios infantiles o los patios públicos infantiles, pero también nos habla de la seguridad de estos patios. Este estudio lo clasificaron, como les digo, en 100 patios de recreo público y lo fueron observando o clasificando por áreas de ubicación. En las que están marcadas en color son las áreas que ellos eligieron para realizar estos estudios. Son 100, son bastantes, y en ellos encontraron distintas variables, pero en las que se enfocaron fueron en la temperatura de superficie y la exposición a radiación ultravioleta para cuidar la seguridad de exposición en los niños durante su juego o el uso de ellos. Y realizan esta clasificación. En las imágenes se muestra áreas que se encuentran a sol abierto, sin ningún elemento de sombra, en la cual emplazan distintos juegos y actividades para los niños, con distintos materiales también que utilizan para ello. La clasificación número 2 es el área semisombreada, que puede tener algunos o ciertos elementos de sombra. Y la clasificación 3 son áreas sombreadas, ya sea por elementos naturados o por algunos dispositivos colocados, pues digamos, de forma más consciente para generar espacios con sombra. Lo que ellos determinan en este estudio es la influencia de los materiales expuestos a radiación directa, sin contemplar las afectaciones que por seguridad y pueden provocar daños a su salud. Nos hablan de quemaduras, por dar algún ejemplo. ¿Qué resultados obtienen? Pues se demuestra que los materiales de las superficies naturales obviamente manejan un nivel de temperatura más bajo que el ambiental, y que esta parte es determinante para poder pensar sobre qué materiales son los que se deben de usar en un patio infantil, en un patio donde va a haber interacción de niños de distintas edades, que la exposición a sol debe de ser menor cantidad que para un adulto, que el material que tocan o el que manipulan para su juego también debe presentar ciertas condiciones de temperatura y no provocarle algún tipo de daño. Se encontró un mínimo sombreado del 67% en los 100 patios analizados, y este análisis se llevó a cabo en un lapso de tiempo de 10 a.m. a 2 p.m., en el que se analizaron y vieron qué capacidad de sombra tenían estos espacios, y en general obtuvieron un 67% de sombra, pero recalcan esto precisamente, el que se hagan estudios donde se evalúe qué tan buena o mala o alta o mínima es esta exposición solar hacia los niños, hacia estos espacios, y que propiciar áreas verdes con mayor amplitud o mayor área verde puede generar mejores condiciones para este tipo de juegos o este tipo de espacios o parques infantiles. Les hablo de lo que me encuentro actualmente trabajando. Estoy realizando una investigación sobre la evaluación cualitativa del patio escolar. Yo tengo un caso de estudio que es aquí en la ciudad de Ensenada, en una escuela primaria pública, y el objetivo de esta investigación es desarrollar indicadores de habitabilidad que contribuyan al mejoramiento y desempeño físico a partir de la apropiación en los niños o estudiantes, y realizo una investigación mixta porque evalúo la percepción de los estudiantes más las mediciones directas en sitio. Hasta el momento ya se han evaluado algunos periodos, bueno, casi completado el tercero de 4, donde se instalaron en sitio equipo de medición ambiental que me va a determinar todas las características climáticas del lugar, y también se realizó una encuesta en línea debido a las condiciones de pandemia, donde se busca la percepción de los estudiantes sobre su patio escolar, y pues es semejante a la mejor es semejante la técnica al mostrarles tarjetas o imágenes de su propio espacio donde ellos eligen cuáles son sus favoritas.
También se ha llevado a cabo reuniones con grupo y maestro representante para poder llevar a cabo esta realización de encuestas. ¿Qué es lo que se pretende lograr con esta investigación? Pues devolver el protagonismo al patio escolar como un espacio de aprendizaje y desarrollo humano, generando un diseño de un elemento espacial que involucre la actividad en los niños, que mejore su percepción, que mejore su actividad y que funcione de manera paralela con las aulas en beneficio de ellos mismos. En este punto les voy a pedir su participación a los que estén presentes. Voy a salir un poco de esta pantalla, pero voy a pedirles de favor que seleccionen el link que voy a colocar en el chat de la sesión para que puedan dar respuesta con 5 palabras claves sobre esta pregunta. ¿Qué parámetros creen ustedes que se deberían considerar para lograr la habitabilidad en el patio escolar? Así que me permito salir un poquito de la pantalla compartida para colocar este link al cual ustedes dan acceso, al tocarlo dan acceso directo y pueden contestar la pregunta. Ustedes van a visualizar, sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Van a visualizar esta pregunta. ¿Me confirman? ¿Sí? Hay una persona levantando la mano, Sergio Escobedo. Adelante. Buenas tardes. Disculpe, quería Buenas saber tardes. si tengo algún link o algo para registrarnos, o sea, que estamos asistiendo. Sí, sí, sí hay. De hecho, sí. Había un link de registro, pero no es momento para ello. Sí, vamos a darle prioridad a la plática. Gracias, doctor. Nada más indíquenme si sí lograron acceder al link que se colocó en el chat. Sí, bueno, yo en lo personal sí. Muchas gracias. Vamos a dar cuestión de un par de minutos para poder obtener sus respuestas. Y con ello, pues, vamos a involucrarnos un poquito en cuáles son estos parámetros o qué es lo que ustedes consideran que se debería contemplar y medir para lograr esa habitabilidad en un patio escolar. Todas las respuestas son buenas, no es, aquí no se va a evaluar a nadie, ¿no? Nada más es enriquecernos con todas las respuestas que ustedes puedan aportar. Esta nube de palabras se va a ir formando conforme se va logrando su participación y está en directa la respuesta, así que aquí tenemos a los que están participando. La palabra que se encuentre en el centro y de mayor dimensión es la más repetida o la más elegida para poder otorgarle esa jerarquía de importancia. Por aquí veo ya respuesta de 8 personas. No nos va a llevar mucho tiempo, simplemente es para poderles mostrar esta parte. ¿Qué es lo que más sería, qué es lo que ustedes consideran que es lo más importante en considerar para medir la habitabilidad en el patio? Y como pueden observar, juegos es una determinante en cuanto a dimensión y se encuentra en el centro, vegetación, seguridad, accesibilidad, por aquí hay bancas, áreas verdes. Tenemos comodidad también, entre otras. Por ahí de un poquito de menor tamaño está el control solar,
la amplitud, el mobiliario, los puntos de sol y sombra, por aquí mencionan, temperaturas del ambiente, espacios abiertos, en fin. Bueno, les agradezco mucho el que hayan accedido a participar conmigo. Es bien interesante ver todo este tipo de respuestas. Se las agradezco. Me voy a quedar con esta imagen porque sí es muy importante tenerla. Y pues simplemente comentarles que coincidimos en que estos parámetros son importantes considerarlos para poder lograr esa habitabilidad. Muy bien, muchas gracias y voy a continuar con lo que teníamos hasta hace un momento. Aquí nos habíamos quedado. Gracias por su respuesta y precisamente va de la mano con lo que a continuación muestro. Estos parámetros, ¿qué parámetros se deberían considerar en el patio escolar? Ustedes mencionaron la mayoría o todos. La temperatura del ambiente, pero también de los elementos que sean manipulados por los propios usuarios. La radiación solar, la que interviene para cualquier temporalidad, ya sea para invierno, para verano, para los periodos de transición entre primavera y otoño. El viento, la humedad y la precipitación, el ruido, los colores, la vegetación y no por último, no por estar al final, sino que también es muy importante conocer la percepción y preferencia de los usuarios, qué necesitan, cómo se sienten, qué prefieren, qué quisieran considerar. Muy bien. A manera de conclusión, les puedo decir que en los casos mostrados, en los 3 casos que mostré de estudios ya realizados, se enfocan en estos puntos. En el primero, ¿cuáles son estas características físicas, sociales y de organización? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué colores? ¿Qué materiales? ¿Qué diseño existe? ¿Cómo se organizan dentro del plantel? En el caso 2 nos habla del diseño, equipamiento, de la actividad que se desarrolla en el patio, pero también que influye de manera directa en una aceptación y asistencia a estos planteles. Y en el caso 3 nos habla sobre la seguridad, que interviene la temperatura, la experiencia de juego dentro del espacio y que es muy importante considerarla en cuanto a materiales, qué tipo de sombra pueden proyectarles para que puedan tener una mejor convivencia y desarrollo en el espacio. Y ya como conclusión les puedo mencionar que acorde a las diversas investigaciones realizadas sobre espacios al aire libre dedicados a los niños, como es el patio escolar, se destacan estas características, tanto ambientales como arquitectónicas, y el beneficio para los propios usuarios en su desarrollo físico, social, lúdico y cognitivo. Y por ello es importante trabajar en conjunto con los usuarios como codiseñadores por ser quienes identifican claramente las necesidades espaciales y ambientales durante todo el proceso de su formación educativa para generar con ello pues estos patios escolares habitables. Estas son las referencias que intervinieron en esta presentación y pues por mi parte sería todo, agradeciendo enormemente su asistencia y su participación y quedo atenta a cualquier pregunta o comentario que deseen realizar. Muchas gracias. Excelente, muy interesante tu plática, Marisol. Sí tenemos ya algunas preguntas. Adelante, Gonzalo. Okay, bueno, Marisol, primero para felicitarte por tu presentación, muy interesante. Gracias. Y tengo una duda que creo que va a ser generalizada. El usuario principal es el niño. ¿Cómo haces para hacer la interacción y obtener la información realista de lo que se desea saber cuando interactúas con él? Ok, hablando de mi investigación. Sí, por supuesto. Ok, obviamente por las situaciones de pandemia, doctor,
no fue lo que esperábamos, ya estábamos bien listos para llevar a cabo dinámicas, incluso por ahí mencioné con mi director que hasta vestirme de una botarga, a lo mejor llevarles algo para poderlos motivar a su respuesta, pero debido a la situación pandémica no se pudo realizar de forma presencial. Aunque con el instrumento que yo estoy empleando, busqué la manera de generar algo visual, algo atractivo, tomé fotos del espacio para poderlos remontar a su espacio, o sea, no estoy poniendo fotos de otros patios, sino de su patio, para que ellos se remontaran a ese lugar y pudieran elegirlo como su favorito o no, haciendo énfasis en su recuerdo, obviamente. Se descartaron niños que van entrando o que por pandemia no tuvieron esa experiencia, sino nos fuimos allá niños que mínimo tuvieran un año de experiencia en el lugar, y con ellos, y sobre todo los más avanzados, que serían cuarto, quinto y sexto grado, eran a los que más íbamos a enfocar nuestra atención. Pero esa fue la manera de obtener esta interacción. Sí es verdad que hubo por ahí algunos tropiezos y no es la aceptación total al 100% de todos los grupos, pero sí obtuve muy buenas respuestas de grupos junto con su maestro, que yo intervine en su sesión en línea y les explicaba sobre la encuesta y la importancia de su respuesta, y los niños inmediatamente interactuaron en ese momento a contestarle. Y así fue como se llevó a cabo esta captación de información, doctor. No sé si con esto Muchas gracias, muy amable. Gracias. ¿Alguien más que le gustaría hacer alguna pregunta? Bueno, tienes un tema similar al que presentaba ayer Tessy. Yo, a mí sí me llama la atención. De pronto se habla mucho del sistema educativo islandés, ¿sí? Pues tienen otras dinámicas, creo que Suecia también, donde pues dejan al alumno libre, pues básicamente es jugar, experimentar y no tanto obligarlos o tan enfocado al estudio propiamente, ¿no? Al menos como lo concebimos en México. En ese sentido, no sé si tú tengas alguna información de cómo llevan a cabo esa enseñanza considerando pues a lo mejor el espacio o los mismos áreas de juego, ¿no? Los patios. No sé si tienes algo. Sí, lo que podría comentar, doctor, es la experiencia que tengo ahorita muy cercana con el caso estudio en el que estoy investigando, y los mismos maestros me han comentado, existen formas de pedir recursos a las mismas autoridades educativas, llámese CEP o infraestructura para espacios educativos, pero muchas veces no se cuenta ni siquiera con la idea del proyecto al que quisieran aspirar. Y a veces, pues no quiero decir que sean malas opciones, pero muchas veces por no tener un análisis de qué ocupa el niño o qué necesidades tiene por cubrir, pues incluso piden, lo veo en este caso estudio, una explanada de concreto con una cubierta de lámina, porque con ello ya no vamos a tener problemas de la incidencia del sol, y ya con eso queda cubierta la necesidad. Pero no hay más visión hacia otras alternativas naturadas o de generar espacios que sean pues más adaptables o mejor habitables para los niños. Entonces, bajo mi percepción, creo que faltaría un canal de comunicación entre lo que se podría lograr con mayores beneficios y lo que se considera como lo más viable para construir dentro del espacio. Y no lo puedo generalizar en todas las planteles educativos de nuestro país, pero sí hay una deficiencia en cuanto a sistemas constructivos o en cuanto a diseño de espacios exteriores. Es recurrente el sentir que el patio escolar es otra cosa que no tiene ninguna relación con las aulas, cuando debería ser considerado todavía más
ahora en esta época post-pandemia, que el patio, en el caso estudio que estoy investigando, ocupa una mayor área en cuanto a metros cuadrados, el patio, que podría fungir perfectamente como este espacio para poder propiciar la enseñanza, desarrollo y poder instruir a los niños de una mejor manera y hasta con mayor seguridad. No sé si contesté, doctor. Bueno, no, está bien, está bien. No sé si alguien le gustaría hacer alguna otra pregunta o algún comentario. Sí, adelante, Tonatiuh. Tonatiuh, adelante. Disculpe, tenía el micrófono desconectado. Bueno, nomás es como comentarte. Yo hice un trabajo relacionado también a espacios educativos para niños y a mí me llamó mucho la atención porque buscando información encontré que en el libro de Christopher Alexander hace referencia de que los niños requieren un espacio donde tienes que dejarlos que tengan cajas, que tengan telas, que tengan N infraestructura, porque dice que cuando es demasiado grande los espacios ellos se sienten inseguros, entonces que ellos buscan como refugiarse. Y me recordó ahorita por estas imágenes que pusiste de los niños debajo de la escalera o los niños debajo de las mesas, ¿no? Entonces, bueno, ese como no sé si lo has leído en ese apartado de patrones de lenguaje, ¿no? Y la otra es que también María Montessori hace referencia sobre lo mismo, sobre que el niño necesita un espacio cuando el salón lo abruma, porque puede ser un nuevo salón, puede ser que sea un nuevo niño, etcétera. Y bueno, nomás comentarte eso, ¿no? Que a lo mejor también eso te puede ayudar como sustentar también por qué los espacios a lo mejor no nomás deberían ser tan grandes como refieres con una plancha de concreto y lámina, sino a lo mejor un espacio donde ellos van teniendo una transición o si de repente les da miedo, se siente muy grande el espacio, necesitan refugiarse, ¿no? Eso es algo bueno, que yo leí porque, bueno, igual en mi trabajo de maestría, y bueno, aquí hay varios doctores que me apoyaron, resultó, ¿no? Para fundamentar o sustentar cierto parte del diseño de mi proyecto. Y bueno, y felicidades. Gracias, gracias. Agradezco mucho el comentario y voy a tomar muy en cuenta, voy a buscar tu trabajo también porque me parece de ahorita de entrada muy interesante y sí, voy a también considerar la referencia que me mencionas y coincido completamente contigo. Estos espacios no necesitan ser muy caros, no se necesita una gran inversión para poder lograr efectos positivos en el aprendizaje y en el desarrollo de los niños. Entonces, no estamos hablando de infraestructuras costosas que en escuelas públicas es difícil obtener recursos. La escuela que analizo es de bajos recursos y no existe, pues a lo mejor un compromiso de padres de familia o de sociedad que digan yo aporto, sino manos, a lo mejor sí, suma de voluntades sí, si se les motiva, si se les lleva de la mano a enfatizarlos o a concientizarlos de que el principal beneficiado van a ser sus propios hijos, ¿no? Dentro de los planteles. Entonces, sí existe el costo, pero podrían buscarse alternativas de que no sean tan altos para lograrlo. Y muchas gracias por el comentario. Ok, un último comentario de Gonzalo, adelante. Ok, gracias, Francisco. Marisol, una pregunta que me surge la inquietud, porque los trabajos que he visto, tanto el tuyo como el de Teresa, de Tonatiuh, se basan en análisis de métodos o de estudios sobre los procedimientos de enseñanza que no son precisamente modernos, sino que tienen cierto tiempo y tienen cierto tiempo a haberse aplicado. Se habla de Montessori, se habla de gente que es muy buena en esto, pero que de alguna manera la sociedad está evolucionando, tenemos cambios muy fuertes, la parte de tecnológica, o sea, que ya está aquí, que los niños ya no son los mismos de antes. Entonces, mi duda es, ¿juegan igual? O sea, ¿cambia su manera de aprender? ¿Qué ves tú en esto, en la parte que te corresponde dentro de tu estudio? Sí, es verdad, no juegan igual. Además,
soy madre y tengo 3 hijos y los 2 mayores estuvieron en esta misma primaria y lo que yo veía en ellos y lo que me he percatado como padre de familia, usuario de este espacio, es que ahorita en este tiempo la tecnología juega un papel muy importante. Entonces, a veces los niños, en lugar de voltear a ver el cielo o las nubes, prefieren ver un cielo o nubes dentro de un dispositivo. Pero también, ¿qué ofrece el patio? Si el mismo patio no me ofrece las condiciones para yo voltear a verlo, para poder disfrutarlo, para poder sentirlo, pues igual el niño prefiere enfocar toda su atención a un dispositivo durante el tiempo de recreo y no considerar lo que tiene en su contexto. Es un trabajo de todos, es una suma de todos, desde casa, desde maestros, de, como les mencionaba hace un momento, de involucrar al patio escolar. Es un gran aliado para el aprendizaje, es un gran aliado para motivarlos. No es lo mismo un niño aprender, como lo mencionaba ahorita el compañero Tonatiu, que se sienta encerrado en un espacio de 4 paredes, a estar al aire libre, aprendiendo, brincando, saltando, escuchando, moviéndose. Es un aprendizaje mucho más rápido y mejor. Y sí son diferentes las formas, pero sigo creyendo que bajo condiciones adecuadas, los niños sí se integrarían, sí interactuarían en esta área de ponerles elementos que ellos puedan disfrutar y puedan generar su desarrollo. En la escuela que estudio existe un talud, y un talud que tiene un árbol. Y el espacio favorito, o al menos el más votado, fue precisamente la sombra de ese árbol en particular, que es uno, y que está en esa área donde se podrían generar un sinnúmero de elementos espaciales, ¿no? Pero en ello va en proceso esta investigación. Gracias. Gracias a ti.